Cuando me preguntan por mis películas favoritas, recuerdo a Cooper, de Interestelar, llorando frente a los 25 años de mensajes de los hijos a quienes abandonó para salvarlos. Lo recuerdo a él, ingeniero, hombre de ciencia, citando a Newton antes de lanzarse al agujero negro, en lo que Einstein de seguro calificaría como el acto de fe más tonto. Cuando recuerdo Interestelar, no lo hago por el viaje a través del cosmos o el retrato de un futuro cada vez más cercano, desolado, polvoriento y con fecha de expiración. Cuando me preguntan por mis historias favoritas, pienso en Nina del Cisne Negro, con sus plumas negras perforándole la piel desde dentro mientras estrangula y silencia a Lily para siempre. Pienso en Tarzán con su madre a la izquierda y la foto de sus padres a la derecha. Pienso en Simba, quien bajo la lluvia al fin acepta el paso al que siempre estuvo huyendo, con un poderoso rugido desde la cima más alta, la misma cima en la que Hércules mira al futuro, deja ir lo que siempre estuvo persiguiendo y ya me estoy adelantando. Cuando me preguntan por mi trama favorita, yo respondo con mis héroes favoritos, porque toda gran historia y todos sus elementos, llámese conflicto, mundo, diálogos, trama, tema, todo gira en torno al héroe. El héroe es el uno del cual todo nace y al cual todo regresa. Y por ende, el primer componente que tenemos que analizar para entender una historia a fondo y poder escribir una gran historia, una historia memorable. Sin embargo, ¿qué significa realmente ser un gran héroe? ¿Qué significa ser un héroe verdadero? Un solo post jamás alcanzará a cubrir los temas de un protagonista memorable. Sin embargo, los libros más reconocidos de storytelling, la teoría de la ficción, hablan de tres pilares esenciales de todo gran héroe: una meta, una necesidad y un fantasma. Yo diría que existe otro cuarto, el cual se desprende de los otros tres y analicemos al final de este video. Y como la mejor forma de aprender en este mundo siempre es con ejemplos reales, y siendo honestos, los clásicos animados de Disney son una verdadera masterclass en el storytelling, ¿qué mejor protagonista que Hércules, el héroe verdadero por excelencia, para estudiar y comprender los secretos detrás de todo gran héroe? El primer pilar es el más sencillo de identificar. Es el deseo o la meta. En el caso de Hércules, su deseo es encajar, encontrar el lugar al que pertenece y ser aclamado con un gran aplauso. Tan es así que en los primeros 30 minutos de la película termina demoliendo toda una ágora y marchándose de casa en busca de sus padres. Luego conoce a Zeus, descubre que es su hijo y que su lugar está en el Olimpo. Esto, claro, si primero puede demostrar ser un héroe verdadero. John Truby define entonces el deseo como la meta que el héroe perseguirá de principio a fin de la historia. Cada paso, cada acción, cada decisión que el héroe toma es en pro de este deseo, pues él cree que solo esto y nada más que esto es lo que necesita para arreglar su vida. Por supuesto, esto es un grave error, una serpiente sigilosa que al inicio hasta parece inofensiva, pero que llevará al héroe a cometer actos cada vez más cuestionables hasta desembocar en consecuencias fatales. ¿Qué clase de actos comete Hércules en la historia? Bueno, eso está definido por su siguiente pilar. Si el deseo es lo que Hércules cree que solucionará su vida, la necesidad es lo que realmente necesita, vaya la redundancia, para él mismo mejorarla. Él cree que necesita encajar, que necesita flexionar sus músculos con heroísmo performativo frente a todo un anfiteatro, porque sin sus aplausos no es un verdadero héroe. Tan cegado está por el reconocimiento ajeno que cuando llega a Tebas y lo rechazan una sola vez, se derrumba miserable a la sombra de una columna. ¿Cómo voy a demostrar que soy un héroe si ellos no me dan la oportunidad? ¿Y qué sucede inmediatamente? Pues Megara, quien hasta entonces nos han mostrado como un personaje un tanto egoísta, le informa de dos niños atrapados bajo un derrumbe y Hércules literalmente festeja. ¿Niños atrapados? ¡Phil, excelente! Porque Hércules no ve a dos seres humanos en peligro, sino una oportunidad de lucirse y que la gente llame a la puerta del Olimpo y diga: Zeus, señor, ¿sabía que su hijo Hércules es todo un héroe? Así pues, John Truby define dos dimensiones de esta necesidad del héroe. La psicológica, que es el efecto negativo que esta necesidad tiene sobre el héroe mismo, y la moral, que es el efecto negativo que la necesidad del héroe tiene sobre la sociedad misma, sobre la gente que lo rodea. La necesidad psicológica de Hércules es reconocer que mientras siga persiguiendo la validación externa y no se acepte a sí mismo, jamás encajará en ningún lado. Y por otro lado, su necesidad moral es comprender que salvar a las personas pensando solo en el beneficio propio es reducirlas a un medio, a una mercancía. Esta ceguera de Hércules es oro puro. Toda gran historia debe iniciar con un héroe inexperto, inmaduro, ciego ante la serpiente que se esconde en su deseo y sordo ante los gritos de su propia necesidad. Solo entonces se puede trazar un verdadero arco de personaje, un arco de desarrollo que culmine en la iluminación digna de un dios. Sin embargo,
¿Cómo asegurarnos de que nuestro personaje comience desde abajo, tan perdido que no puede sino cometer toda clase de jugosos y cautivantes errores? Simple, solo hay que traumarlo. El tercer pilar de todo gran héroe es un fantasma, también llamado la herida infantil, la herida incurable o el trauma pasado. Hay mil y un términos para él. El fantasma es en realidad la razón detrás del deseo y las necesidades del héroe. Se podría decir que el deseo y las necesidades son respuestas opuestas de parte del héroe a su fantasma, y ahora que hemos identificado las de Hércules, su fantasma se nos revela en automático. Hércules, simplemente, era bulleado. Tontules, fenómeno, no te queremos. Ser excluido por ser diferente es un fantasma de lo más común, garantizado a resonar con niños y jóvenes, pues son ellos los más temerosos de ser vistos como diferentes. Aún así, hasta los adultos fuimos jóvenes, por lo que toda la audiencia puede identificarse con Hércules y sobre todo con sus decisiones. Haber sido rechazado durante tantos años es el combustible detrás de sus desesperados intentos de ser aceptado. Y cuando derrota a Hidra parece que por fin lo logró. Su fuerza divina, otrora castigada, ahora es alabada, digna de pinturas, muñecos de acción y guaraches aerodinámicos. Pero esta es la tan llamada falsa victoria. Ya hablaremos en otro video sobre la falsa victoria, donde estudiaremos los 15 elementos claves de toda gran historia. Sin embargo, lo que aquí tenemos que comprender es que Hércules era un paria, y en lugar de hacer las paces con eso, aceptarse a sí mismo y ayudar de manera desinteresada, él utiliza a la gente como un medio para ser reconocido como un gran héroe y así ser digno de volver al Olimpo, en donde él cree que pertenece. Es así que esta tensión entre deseo y necesidad nos dan la carnita del conflicto, tensión que debe ser resuelta al final de la historia. Y para que dicho final tenga el máximo impacto, el héroe tiene que llegar hasta allá por sus propios medios, con sus propios pasos, pese a sus propios tropiezos. En efecto, una historia memorable necesita sí o sí a un héroe altamente proactivo. Un héroe proactivo no es al que le sucede la historia, es quien hace que la historia suceda. Esta es la forma más sencilla de comprender la proactividad del héroe. Al inicio de la película, Hércules está empedernido con jugar al frisbee, pese a que ya le dejaron bien en claro que no lo quieren, y en su terquedad por ser aceptado derriba todo un ágora, con lo cual se gana el mayor rechazo al que se ha enfrentado. Hércules es quien decide escaparse con Megara, tener la cita de su vida y revelarle entonces a Hades su máxima debilidad. Y es Hércules quien acepta el pacto faustiano para salvar a Megara a costa de su fuerza, a costa de miles y miles de vidas que Hades reconoce se perderán. Error y consecuencia, error y consecuencia. Hércules lo provoca y lo sufre todo. Y ahora que se encuentra sin su fuerza divina, esa fuerza que no le ha traído más que dolor, más que rechazo y fama vacía, ahora que la gente huye y no queda nadie dispuesto a ver y aplaudir, Hércules hace frente al cíclope, armado con nada más que su cabeza y un corazón inquebrantable, que por primera vez sale a flote para mostrarnos a un hombre común y corriente, sin la fuerza de un dios, sacrificándolo todo para salvar al menos una vida. Y por si esto no fuera suficiente proactividad, Hércules desciende después al infierno mismo para ser él quien proponga un trato a Hades. Yo a cambio de Meg. No hay truco alguno. Hércules está más que dispuesto a entregar su vida a cambio de la de Meg, y es ahí, en esa proactiva decisión, que la historia lo recompensa al fin. Hércules tuvo que tocar fondo, literalmente, para resolver la tensión de la historia y comprender al fin que un héroe verdadero no lo es por el tamaño de sus músculos, sino por el de su corazón, por ayudar a otros de manera desinteresada. Solo Hércules puede ver al fin entonces que la vida plena que siempre buscó no estaba en el reconocimiento ajeno, ni en el brillante y dorado Olimpo, sino en aceptarse a sí mismo, porque cuando te aceptas a ti mismo, el lugar al que perteneces es donde sea que te encuentres. Yo quiero quedarme en la tierra, encontré el lugar al que pertenezco. En conclusión, cuando estos 4 pilares están bien definidos, deseo, necesidad, fantasma y proactividad, la historia se desenvuelve de manera orgánica, casi por sí misma, para conectar a un nivel muy profundo con el corazón de todos. Un gran héroe es el primer escalón de toda gran historia, y si quieres conocer el resto junto a una comunidad de artistas empedernidos dispuestos a aprender y mejorar un día a la vez, te invito a suscribirte. Aquí estudiaremos y comprenderemos las técnicas esenciales del storytelling a través de distintos medios como películas, videojuegos, libros, para incrementar nuestro gozo sobre las grandes historias o, por qué no, escribir las propias. Ahora te toca a ti. Cuéntame, ¿cuáles son tus series favoritos y por qué? ¿Habías estudiado Hércules desde esta perspectiva? ¿Y cuál crees que será el tema del siguiente video? Hasta entonces, mantente creativo.